Y aquí la enseñanza es, si quieres algo, nada puede ser más valioso que ese algo. Pero también tenía esto, decía, donde no hay nada, puede hacerse todo. Primero lo hace uno porque yo soy actriz, tengo que hacer teatro, ¿no? Yo cuando llegué aquí dije, no va a ser fácil, pero así estuviera yo en una esquina, voy a hacer teatro. Hola a todos, yo soy Jesús Núñez y bienvenidos a Panoramas, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir y de pensar para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahora, para así poder tener una mejor visión de la vida y ampliar nuestro panorama. Mi invitada el día de hoy es Perla de la Rosa. Perla es directora de escena, actriz, dramaturga, productora y gestora cultural con más de 40 años de trayectoria artística, la cual inició durante la década de los 80 en el Tecnológico de Juárez, de la mano del profesor Ernesto Ochoa Guillemard. Incrementó su experiencia por 17 años en la Ciudad de México, tomando clases con grandes figuras teatrales como Héctor Mendoza, Armando Partida, Luisa Josefina Hernández, Héctor Telles, entre muchas otras. Al volver a la frontera en 2002, fundó junto con un grupo de creadores la compañía Telón de Arena, en donde ha trabajado incansablemente para ofrecer proyectos que ayuden a visibilizar y revertir los síntomas de la descomposición social que padece la comunidad juarense. También ha participado en una gran cantidad de festivales y muestras teatrales. Por todo esto, su trabajo tanto de dirección, actuación y escritura hoy en día es uno de los más reconocidos a nivel nacional e internacional. En 2022 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Luis Alarcón por su trayectoria artística. Recientemente ha interpretado a Yocasta en el largometraje Casandro, dirigido por Roger Rose Williams, donde además aparecen Gael García, Joaquín Cosío, Andrea Pazmino, entre otras celebridades. En este episodio platicamos sobre cómo el teatro llegó a ella, cómo fue y vino de Juárez, el ambiente en el que se desarrollan las personas, las condiciones en las que trabajan los actores, sobre pertenecer a una ciudad, sobre su libro Teatro en Territorio de Guerra, entre muchas más. Así que sin más por el momento, los dejo con el episodio. Perla, bienvenida a Panoramas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por invitarme aquí a la orden. Muchas gracias por haber venido, ya tenía tiempo queriéndote invitar. Bueno, no sé si puedo hablarte de tú, claro, de usted, eso me gustó más. ¿cómo le gusta? Así, porque no. Desde que llegó le estoy Sí, hablando de usted. Tú. De tú, muy bien. Ya tenía tiempo que la tenía en la mira, ya Que te estaba quería. que la invité. De hecho, hace un año, ya ve que le dije ahora en la presentación de su libro que hace ¿En un qué año quedamos? le dije, Que te dije. me dijo, llámame. ¿No me oye? ¿Sí? Que te dije. Si me vas a hablar de tú. Sí, pero es que es como que el respeto, como ¿Cuál que... respeto? Ya le empiezan a uno a hablar de usted cuando está ruco, ¿no? También se trata de... Bueno, es que... háganme sentir menos peor. No, cada vez que me dan la mano como mi madrecita santa y los parqueros que te dicen madre, yo madre de quién. No, tú te amé. Muy bien. Genera menos distancia. Es que los mexicanos tenemos esa cosa de las distancias y todo Ajá. eso. En otras culturas no es así. Nosotros somos muy de o generar distancia o de mucha sumisión. Justo ayer hablaba con mi esposo, Ajá. porque andábamos del otro lado del charco, ¿verdad? Fuimos allá al Paso a la cosa esa de Van Gogh, maravillosa, por cierto. El Van Gogh inmersivo, ¿no? Y nos fijábamos mis hijos y yo que él como que hasta tartamudea para pedir una hamburguesa o pedir algo allá. Decimos, güey, pórtate como cliente, o sea, y no sé si pueda. Le digo, pues si lo vas a pagar puedes, y si aquí Sí. venden pueden, o sea, porque todo ese prolegómeno de, señorita, disculpe, buenas tardes, por favor, ¿podría yo pedir? Pídelo, güey, o sea, Ajá. qué rollo, ¿no? Quiero esto Y se acabó. le decíamos, los mexicanos en general somos una cultura así, desde el mande, ¿no? Sí. ¿Qué quiere? Mande. No, pues, ¿cuál mande? Te podría mandar muchas cosas, ¿las vas a hacer? No, pues no, ¿verdad? Bueno. Sí, no, a lo que yo iba, pues es que muchas veces, conforme vamos creciendo desde, no, pues es que es más grande que tú, háblale de usted, es alguien que sabe más, o es alguien que... Desconocido. Es alguien desconocido, tienes que hablarle de usted. Entonces, pues yo por eso, así como así crecí, se me No, yo quedó te el acepto hablar de como usted. seas, también, como quieras. Muy bien, entonces va a ser de tú. Ándale, pues. Te decía que ya te había visto porque pues todo lo que ha logrado Telón de Arena, todo lo que has logrado tú. Entonces me gustaría un poquito retroceder un poquito
que eso pues también viene aquí en el libro de la entrevista que te hizo Jaime Chavo. ¿Cómo se pronuncia? Chavo. También mencionas un poquito de cómo fueron tus inicios, pero así a grandes rasgos, ¿puedes platicarme más o menos cómo fue que iniciaste en el teatro? Pues el teatro llega a ti, llegó a mí también. Ajá. Como por un accidente, como llega el amor, ¿no? Esos encuentros definitorios que tiene uno en la vida. Tenía yo 16 años, estaba terminando la prepa en el TEC de Juárez, en el tecnológico aquí, Ajá. el regional. Ok. Y entonces estaba un grupo de chavos allá afuera, tocando la guitarra, yo jugaba básquetbol, bailaba taitiano, estaba en el equipo de natación, estaba en todas partes menos en clases. Entonces yo estaba en la carrera, bueno, era la carrera técnica, estaba haciendo la prepa con una parte que iba destinada a contaduría, era la prepa en ciencias sociales, Ok. pero al terminar se suponía que ingresaría como sucedió, a la profesional a contaduría pública, y entonces, donde estuve hasta el 8º semestre, yo estudié contaduría hasta el Ajá. 8º semestre, ahí en el TEC de Juárez. Y esa tarde estaban un grupo de chavos muy chidos ahí, tocando la guitarra, cantando de Serrat y demás, ¿no? Y yo me puse a cantar con ellos y en eso llegó un personaje que va a ser fundamental en mi vida, que es el maestro Ernesto Ochoa Guillemart, Ujú. que todos decimos que era así como un duende, ¿no? Un personaje mágico, muy generoso, genial, de esas personas extraordinarias. Yo nunca he conocido un personaje más extraordinario que mi profe Ochoa. Y entonces, pues ya los metió y ya me enteré que eran el grupo el club de teatro se llamaban. Ok. Y entonces me dice, ¿no quiere entrar usted? Y pues ya entré y ahí estaba la bola. Y pues a mí lo que me atraía era la bola y estar en todos lados menos en clases. Que además, como siempre he tenido muy buena memoria, a mí, si tú ves mis calificaciones te sorprenderías. Son muy buenas calificaciones, de 9 para arriba. Ok. Porque tengo muy buena memoria, entonces iba y me asomaba el lunes a ver en qué iban, me aprendía y ya regresaba el otro lunes a clases y me quedaba ahí vagando, bailando, disco, haciendo lo que podía, todo menos clases. ¿Desde Entonces, chiquita así de que buena memoria no, o la trabajabas o cómo no, estaba? ese es como, en mi familia hay algo extraño, hay un toque de locura, pero tenemos una característica, la mayoría de mi familia, que es una memoria sobresaliente, ¿no? Sí tenemos Ok. ese rollo de la memoria. Nunca sé dónde están las llaves, pero para memorizar sí Como que tenemos. la memoria a corto plazo es la que Pues sí, falla a lo mejor tantito, no, de pues, pero repente. para memorizar un texto podemos repetir frases completas. Tengo un primo que te dice, no, tal libro en tal página, en la parte de abajo, Manuel Loera, ¿no? Es una Ajá. persona con una memoria que te dice, no, en La 1973 memoria los chocolates fotográfica. Hershey's costaban tanto, ¿no? Sí, una memoria muy, muy, pues sí, sobresaliente. Y entonces, pues eso me ayudó siempre en la vida a sobrevivir a todo el gelengue de los trámites escolares, ¿no? Sí. Pero bueno, total que volviendo al teatro, Ajá. entro y pues ahí el maestro empezó a hacer unos ejercicios ahí de voz, que el maestro te entrenaba todo, la voz, todo. Y de pronto me dice que si quiero entrar al club de teatro, al grupo. Y yo pues como que hago gestos como pues, de que con qué se come o qué no. Y entonces, fíjate qué cosa extraña. Dicen que el teatro te ronda. En la vida hay cosas que empiezan a acercarse a ti como una nebulosa, ¿no? Como Ujú. empiezas a entrar como en una dimensión, una atmósfera donde las cosas se presentan. Es algo extraño. Meses antes, como medio año antes, yo había estado accidentalmente en el Auditorio Benito Juárez, metiéndome de colada junto con otra amiga. Voy a decir porque una amiga chaparrita, muy exquisita, que tengo yo todavía, es mi gran amiga Elvia, Ok. Elvia Candia, y decidimos entrar al Benito Juárez porque vimos mucha gente. Y era una función de Carlos Sansira con un montaje legendario. Nosotros ni sabíamos de Carlos Sansira, ni del montaje, ni nada, que era el diario de un loco. Y estaba lleno de estudiantes de la UACJ y nosotros nos asomamos a ver qué onda. Y coladas como éramos, nos fuimos metiendo. Había mucha gente en el lobby del Benito Juárez, más los otros 1,000 y tantos que caben, más otro bonche de gente metidos trepados en el escenario. O sea, mucha gente. Mucha gente sobrepasado el cupo, gente en las escaleras. Nosotros nos colamos hasta el descanso. La obra ya estaba empezada y, bueno, te digo, había chavos hasta trepados en las bocinotas, en ese momento eran las bocinotas, y en un espacio así chiquito que Ancira les dijo a los chavos, súbanse, súbanse, estaba actuando el Darío de un loco, y nos subimos y yo me quedé ahí
atónita, o sea, de verdad paralizada, atrapada por ese actor. Ujú. ¿Qué es esto, no? Y salimos y luego sobre todo ver que la gente estaba hasta como de manera religiosa afuera, no veían, pero estaban escuchando, estaban como en un acto de veras de una espontaneidad estando ahí solo por estar, ¿no? Por acompañarlo. Y dije, ay, cañón, yo todavía ni formulaba cosas del poder y entonces eso Ajá. lo traslado yo ahora como adulto, puedo decir, qué poder tenía ese actor, qué poder puede tener el teatro. Y me marcó cañón. Ok. Entonces salí e íbamos ahí por la calle. Yo siempre he sido grandota, jugaba básquetbol siempre, Ok. ¿verdad? Boli y básquet, y siempre acá más acotona, ¿no? Como decían, tronadona, ¿no? Y así. Y le digo muy emocionada a mi amiga, que era así toda petit. Le digo, ay, Elvia, creo que me gustaría hacer teatro. Me dice, ay, ¿estás pendeja? ¿Así? Pues no te van a quedar los vestidos. Ajá. Y yo, pues acostumbrada a sentirme gorda y grandota, dije, sí, ¿verdad? O sea, ni me agüité, nomás dije, ay, sí es cierto, qué güey estoy, ¿no? Ujú. Y ya seguí. Pero el teatro ya andaba cerca, güey. O sea, yo ni idea tenía, pero había quedado consternada, marcada por esa experiencia. Por eso digo que las primeras experiencias son tan importantes. Ajá. Y ningún teatro debe ser mejor hecho que el teatro que es para las primeras infancias y para las jóvenes audiencias, porque esa primera obra que ven los vacuna contra el teatro. Si está aburrida, si está el cheto, pues ya, Dios, ahí nos vemos. Sí. ¿Te gusta el teatro? Ay, no, qué asco, ¿no? Qué horror. No, esa primera experiencia es muy importante. Yo había visto teatro desde niña, Caperucita Roja, Ujú. cosas. Cuando yo era niña estaba Televicentro, era Televicentro, perdón, Ok. y era justo atrás del Canal 5. Ah, ok. Y entonces ahí yo vi, pues, Teatro Fantástico de Cachirulo, Ujú. Caperucita Roja, recuerdo mucho Caperucita Roja, cosas así, ¿no? De niña, o sea, sí fue una niña, yo tuve la fortuna de ser una niña que pese a no tener dinero mi familia y vivir con muchas restricciones, viví siempre mucho la lectura porque mi mamá era una lectora voraz. Entonces en mi Ok. casa se leía mucho, siempre estábamos tirados el fin de semana leyendo desde los cómics hasta revistas, ¿no? O sea, leíamos mucho y pues tuve la experiencia del teatro, afortunadamente. Al cine también íbamos, o sea, mi infancia estuvo muy llena de nociones creativas, ¿no? Mi mamá compraba el Vanidades, la revista, ¿no? Y Ujú. ahí venían de pronto dossiers de pintores, o sea, yo de pronto veía imágenes de las obras de Dalí, sabía quién era Dalí, quién era, por ejemplo, este otro del arte pop, ¿cómo se llama? Ay, se me va, Andy Warhol, Ah, porque en ok. ese momento Andy Sí. Warhol, de Truman Capote, o sea, imagina, fue una niña, ya de adulto, dije, ay, cabrón, yo de niña Veía sabía, eso, sabía sabía eso. cosas de Truman Capote, ya cuando Ajá. yo estoy en la maestría de literatura, porque tengo una maestría de literatura por la UACJ, Sí. me doy cuenta que de niña eso estaba como en mi bagaje porque leía esas revistas que compraba mi mamá, entre otras cosas por las novelas cursis de Corín Tellado, ¿verdad? Entonces yo también me echaba las novelas de Corín Tellado, pero eso hacía una familia lectora. Mi hermano también leía Ajá. mucho, mi madre leía mucho, y eso me generó una sensibilidad, ¿no? Entonces eso hizo que yo me quedara atrapada en esa experiencia del teatro con Carlos Ancira, y luego meses después, pues me llega el teatro, que te digo Ujú. que Pasa eso de la el bolita. pinche teatro ya me andaba sacando, ¿no? Ya andaba acá. Y entonces me dice, profe Cho, esa tarde, me dice, bueno, se sabe una declamación, o sea, como para pasar el examen para entrar al grupo. Y le digo, no, pero No, pero ahorita me la aprendo, tengo no, buena no, no, memoria. no, lo peor le dije, no, pero me sé un chiste. Pues ya conté un chiste y ya me quedé ahí. Y al poco tiempo el maestro empezó un montaje. Bueno, pues ya empezamos ahí y entonces se trataba de las improvisaciones. Pero yo sí estaba ya loquita con el teatro, ¿eh? Me acuerdo que fuimos después de vacaciones con una amiga de básquet, me invitó de vacaciones a Guadalajara porque su hermana estaba estudiando psicología. Y entonces hizo una reunión, fuimos a la casa de los amigos de su hermana, Ujú. y entonces hizo una reunión y estaban todos sus amigos así de chido en una fiesta y pues las recién llegadas de Juárez, ¿no? Y mi amiga de básquet le dice muy emocionada, Perla hace teatro, ¿no? Y todos, ay, a ver, que haga algo, que haga algo. Y pues para pronto, ¿no? Yo ya estaba así clavadísima, pero pues tenía 16 años y andaba así como arrojada, ¿no? Y luego dije, ok, ok. Y entonces pues ya todos esperando, así era una fiesta, imagínense. Y empiezo y yo tenía una improvisación que empezaba yo, Poli, empezaba. Yo me había inventado un personaje que era una drogadicta
Y entonces, como estaba toda ahí perdida, pues se le escapaba a su perro Poli y entonces se lo pasaba y ella veía cuando un pinche carro se lo aplastaba, ¿no? Y entonces, porque ella estaba de drogada, pues no podía haber hecho nada por el perro. Y entonces yo me soltaba, Poli, Poli. Pero ese contexto te lo dieron o tú lo armaste No, para poder hacer yo lo armé porque pues querían ajá. que hiciera algo pues para decir que soy actriz, ¿no? Después de adulto me ha pasado como a los doctores, que estás en una fiesta, yo por eso antes omití a decir que era actriz, Ajá. porque cuando eres te dicen, ¿qué es usted, doctor? Ay, oiga, fíjese que me duele aquí, hombre. Y a mí me llegó a tocar que me dijeran, ¿y tú qué haces? Teatro. Ay, sí, sí, de veras, soy actriz. Ah, ¿de veras? A ver, hazme rir. Sí. Hazme rir, ¿no? Entonces, ya me tocaba eso, pero aquella vez yo todavía andaba como deseosa que dijeran, sí, la chava es actriz, ¿no? Y pues que me suelto llorando y revolcándome así como... Y estos eran estudiantes de psicología que en los veranos iban a estudiar Ok. psicología a Guadalajara. Pues ya acabo yo así de revolcarme, llorando y gritando. Y termino y todo el mundo así en silencio, mirándose así como, ¿Cómo de qué pasó? como de dónde sacaron esta psycho, ¿no? Entonces, pues ahí aprendí que, porque después me echaron todo un rollo. La amiga de mi, digo, la hermana de mi amiga, que era mucho mayor, le decía, oye, yo creo que sería bueno que hicieras cosas manuales, como tal vez que te pusieras a tejer, porque como que tienes mucho estrés, como que... Y me empezaron a Sí, a terapear, terapear. ¿no? Y yo decía, pues si nada más actué. Ajá. Si no, no soy yo. Pero ya aprendí que es peligroso andar haciendo tus numeritos en las fiestas, porque pues acabas con la fiesta y luego pues te empiezan a terapear, ¿no? Pero bueno, esos fueron como mis inicios de Ajá. teatro, con muchas aventuras, muchas experiencias locas. Pero es decir, a los 20 que integrábamos, más de 20 que integrábamos ese grupo y a mí, nos abrió el mundo. Estar con el profe Choa, estar haciendo teatro, nos abrió el mundo. Y algo que fue muy importante, y esto puede suceder con los jóvenes, y es por lo que yo tengo una esperanza y una fe tan grande en el poder del arte y del deporte hacia los Ujú. jóvenes. Creo que tenemos gobernantes ciegos que no lo ven, que siempre van por la misma, la misma, la misma, la misma. Pero el arte y el deporte te abre el mundo, te abre un panorama. Nuestras vidas nos acostumbramos a ellas, a que sean grises, pequeñas, encerradas. Nos acostumbramos a veces a una miseria, nos Ujú. acostumbramos a las violencias intrafamiliares, a cosas terribles y pensamos que eso es la vida. Pero cuando nos metemos a esto que te arranca de esa apatía, que se vuelve un refugio y que te da una familia de alguna manera. Esos 20 que estuvimos ahí con el profe Ochoa, nos convertimos en una familia, nos seguimos viendo. Han fallecido dos al momento de ellos y falleció nuestro profe Ujú. en el 19. Lo hemos lamentado mucho, pero nos seguimos reuniendo y te puedo decir, todos somos hombres y mujeres de bien, con familias responsables, tratando de dar lo mejor en el mundo. Y eso creo que es a raíz de haber encontrado un refugio. En este caso fue el teatro, pero para otros es la danza, Ujú. el deporte, ¿verdad? Es decir, a los jóvenes hay que darles un interés que los arranque de la apatía y que los arranque muchas veces del horror en el que están dentro de su propia casa. Todos nosotros éramos hijos de familias disfuncionales. Yo era hija de una madre soltera, desollada de trabajar, que lo único que llegaba ya era con la energía de regañarnos y pegarnos. Yo tuve Ujú. una madre violenta, Sí, claro. maravillosa, muy responsable, que nos dio grandes cosas, pero que la mujer estaba tan aterrada de que nos pasara algo que nos pegaba por lo que habíamos hecho y lo que no habíamos hecho y lo que ni se nos ocurría. También porque era la tradición. Sí. Nosotros éramos la generación del chanclazo, ¿verdad? Ahí va. Antes de averiguar, te chancleo, ¿no? Sí, Entonces, de ahí vienen los judiciales. es a donde iba, o sea, ¿qué cree que es qué crees que es lo que ha cambiado para que porque he visto muchas entrevistas de personas que sufren en su casa o así y que dicen, no me doy cuenta hasta que alguien más se mete y me dice, ¿sabes qué? Pues es que ve, ayuda y hasta que alguien más me acompaña. Que te dice, Entonces, eso no es normal. ajá, hasta que llega alguien que con un panorama, con una visión diferente y que empieza a decir, bueno, pues yo te apoyo, yo te acompaño, vamos a tal lado a hacer las cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que hace falta para poder encontrar o para poder tener como más espacios en donde podamos, o donde los niños o las personas que van creciendo o las generaciones puedan encontrar
ese espacio o ese rayo de luz o eso que Sí, nos deberíamos encontrar todos para poder, porque son para personas ser de bien, para ser persona. personas, ajá. Sí, mira, por ley natural, por ley de la vida, diría, y esto pues los psicólogos lo saben también, el adolescente tiene un periodo de distanciamiento de las figuras paterna y materna. Así se hace el padre más maravilloso y la madre más maravillosa, que nunca los hayas tocado, que los hayas criado entre algodones, que hayas sido muy responsable. Es ley de vida que al llegar a la adolescencia el chavo se despega. Y eso es saludable. Tienes que derrumbar el peso de la figura paterna y Sí, materna claro. para poder generar tu propia persona. Si no estás ahí pegado, ¿no? Dependiente, sin crecer. O sea, para volar es importante separarse del nido, ¿no? Sí, Lo claro. hacen las aves, lo hacen los animales. Órale, sálgale a la vida. Y la ley de vida es así, te distancias. El problema es que entonces como joven empiezas a buscar otros lugares, ¿sí? Otros grupos que no sea el grupo familiar, o sea, Ujú, empiezas a buscar tu manada. ujú. Y entonces tu manada, pues puede ser para nosotros, estos 20, más de 20 que estuvimos con el profe Ochoa, pues fue una manada benéfica, fue la manada que nos protegió, que nos dio un interés, Sí, claro. como el equipo de fútbol, ¿verdad? Yo estuve en otra manada que fue mi equipo de básquet. De básquetbol. Estoy muy triste porque hace unos minutos recibí la noticia de que falleció mi amiga Araceli Goche, hermosa, hermosa amiga, compañera de esos años de básquet. Y todavía, pues lo primero que hice fue mandar un mensaje a las exliebres del TEC diciéndoles por qué, porque seguimos juntas y porque seguimos viéndonos, interesándonos, porque esos años fueron muy significativos. Entonces hay manadas que puede ser el grupo de fútbol, el equipo de básquetbol, el grupo de teatro, de danza, el conjunto de música, y está la otra manada, la manada del delito. El dealer que te espera en la esquina porque no tiene nada que hacer, porque tu mamá trabaja también en las tardes y en la tarde está solito y véngase y aquí tómele y engánchese y véndame y hágame. Entonces es eso. ¿Qué opciones tienen los jóvenes para el tiempo libre? ¿Cuál es el grupo que los va a recibir, que los va a jalar, que los va a cooptar? Y entonces en esta ciudad, en este estado, en este país no se ha entendido que si no queremos chavos en el narco tenemos que tener escuelas abiertas con clases extras ocupando su tiempo en artes, en deporte, que tenemos que multiplicar las canchas de fútbol, que tenemos que multiplicar las canchas de básquetbol y en fin de semana, porque estos burócratas luego cierran en fin de semana porque nada más trabajan de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. O sea, hay un sinsentido y una falta de lógica luego en esto. Yo no sé cómo será en la actualidad, pero eso me tocó a mí vivir, que ibas al gimnasio Allende y a proponer actividades y resulta que lo cerraban sábado y domingo y decía, válgame. Y así suceden muchas cosas, ¿no? Hay muchas inercias que entorpecen el cambio, pero lo principal es que tenemos gobernantes a veces muy ignorantes y muy ajenos, ¿verdad? A su comunidad y a estas perspectivas. Sí, luego, mira, yo tengo un hijo que quiere ser político y a veces me echo unas discusiones con él, mi hijo mayor, y me cuesta. La otra vez tuvimos una discusión porque él decía que qué sentido tenía invertir dinero en preservar las lenguas indígenas. Y era toda una discusión, dice, es que las lenguas indígenas, ¿dónde se hablan? ¿Qué producen? Ujú. ¿Qué producen económicamente? Entonces, muchas veces la perspectiva es que produces económicamente hablando en monetario. Yo le decía, ¿sabes qué se produce? Se produce capital simbólico y se produce en capital simbólico y en capital humano, porque cuando tú inviertes dinero para preservar una lengua, estás poniendo en salvaguarda la dignidad de un grupo originario, ¿sí? Que históricamente ha sido sometido, que hay una deuda ahí, pero que además el mundo se enriquece en la multiplicidad de sus formas, en su diversidad, etcétera, bla, bla, le echo Sí. los rollotes, y le cuesta porque él traduce a el que produce en cuanto a dinero, Ujú. ¿sí? O me dice cosas, es que me dice, yo no pagaría obras de teatro. Ya sabes que me No, y dijo. luego ¿a quién le Que le dice? digo, no, hombre, le digo un día, la verdad, porque ahora estoy gracias a Dios, está el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y estaba próximo a salir los resultados. Digo, ay, hijo de mi vida, ojalá me dieran la beca del sistema. Y me dice, pues yo no te la daba. Y yo, ay, hijo, o sea, ya gancho a liga. Yo, ¿por qué? Ujú.
Yo no creo que sea labor del Estado ni obligación del Estado estar dándole becas a los artistas. O sea, este Estado mexicano no ha resuelto lo básico, que es la seguridad y la alimentación. Mientras tú tengas gente con hambre y tengas gente siendo asesinada en las calles, tú no puedes estar gastando un peso más en obras de teatro. Sí. Bueno, dicho así, pues tiene alguna lógica. Pero luego yo le doy la vuelta y le digo esto. Si invirtieras en obras de teatro, en canchas de fútbol, en canchas de básquet, en todas estas opciones para los jóvenes, tal vez no tendrías el problema de seguridad que quieres resolver nada más con armas y con policías. Es decir, el mal ya está hecho. El asunto es que esto se tiene que reconstruir, se tiene que reedificar, necesita una ingeniería profunda, y cuando tú vas a componer un edificio, si este edificio estuviera lleno de hongos como el Hospital del Niño, ¿verdad? Lo tienes que tirar y empezar cimientos de otra manera. Y esa es la parte que no se hace. Los gobiernos de cualquier color le minan luego recursos a la cultura, al deporte. No entienden que los espacios que no se ocupan en el tiempo libre, en opciones de tiempo de esparcimiento y crecimiento humano en los jóvenes y en los niños, los ocupan las ofertas perniciosas del delito. No se dan cuenta que ahí está la gran trampa. Yo creo profundamente, y lo que me interesa siempre decir cuando tengo espacios como este, es que mis amigos, estos que les cuento, mis amigas, las exliebres, estos jóvenes que tuvimos el aliciente de estar en un equipo de deporte o en artes, tuvimos esa opción de abrir la mirada, de tener un interés que nos salvó, en principio a las mujeres, de embarazos no deseados. ¿Sí? No teníamos necesidad de andarnos involucrando en nada porque el tiempo lo ocupábamos en el entrenamiento de básquet o en el ensayo. ¿Sí? Y de ahí estaban ocupados. Claro, pero de ahí tienes una autoestima cuando vas teniendo logros que dices, yo no puedo tener niños, mis primas allá, pues las que nunca corrieron, las que nunca, ahora pues ya tuvieron hijos a los 15, a los 20, no terminaron carrera alguna, les ha sido muy difícil, finalmente han sacado a sus hijos adelante, pero, es decir, un joven hundido en la apatía, en el aburrimiento, lo único que tiene a la mano es el sexo y las drogas. Entonces, ¿qué pasa? Si la niña está metida en su casa, ¿sí? Que dejó de ir a la escuela, ay, pues ya no quiso estudiar, que no se pone a trabajar, que no tiene opción en su tiempo libre, pues ahí se va con el noviecito y al rato embarazada. ¿Quieres bajar el índice de embarazos adolescentes? Dales arte y deporte a los chavos, dales opciones a su tiempo libre. ¿Quieres bajar el índice de drogadicción? Dales a los chavos arte y deporte para que su vida tenga sentido y para que puedan encontrar refugio o opciones frente a veces ámbitos muy violentos como son en su propia casa. En Telón de Arena hicimos hace muchos años un programa que se llamaba Teatro Posible en tu escuela y hacíamos una encuesta en donde te sientes más inseguro. Y de verdad, el orden era en la calle, en mi casa, en la escuela. ¿Dónde te sientes más inseguro? En mi casa. En mi casa. Desde luego que era en la calle. Estábamos hablando 2009, 2010, ¿no? Sí, claro. En la calle, en mi casa y en la escuela. ¿Y en dónde lado están los jóvenes? Pues en la calle, en la escuela o en su casa. O trabajando, ¿verdad? Entonces hay una sensación de inseguridad. Y entonces abrir estos otros espacios, pues es de verdad para mí una gran posibilidad que está esperando a que haya un poco de luz en los cerebros de nuestros gobernantes, ¿verdad? Y quienes deciden por nosotros. Pero bueno, ese es el asunto. Los principios fueron para nosotros, para mí y para este grupo que les comento, la posibilidad de una familia alternativa a la que teníamos, que estaba asignada por la, ¿cómo diríamos?, disfuncionalidad, ¿no? Y que Profe Ochoa se convirtió en un papá, pero además muy divertidos, llenos de aventuras, hicimos muchos viajes, o sea, el deporte, todo te da un mundo, te da viajes, y ahí empezó a colarse en mi vida el teatro. Fui terca porque mi mamá termina tu carrera y seguí en contaduría, pero la gente empezó a decir, por ahí lo veo porque anda una chiquita ahorita, una joven que se acaba de ir a la Compañía Nacional de Teatro y digo, yo era como ella. Que, digo, espero que ella esté de acuerdo, o sea, Estefanía Villa, y que ahora es una chica deslumbrante que se acaba de ir a la Compañía Nacional de Teatro, pero yo era una chavita, así una chispa, ¿no? Sí. Y se acercaron y me decían, oye, tienes que hacer teatro.
tienes que hacer teatro. No, es que usted me decía, la señora Chávez Calderón, ya no la recuerdan ustedes, pero es una mujer que había sido una gran actriz a nivel nacional e internacional y que radicó aquí hasta ya morirse. Y era, pues ella había andado con la gran María Teresa Montoya, ella había sido una diva, ¿no? Y me dice, tienes que hacer teatro. Y entonces vino Guillermo Orea, que era un actor famoso de aquellos años, y tienes que hacer teatro, ¿no? Y empecé como a recibir muchas opiniones de que lo hacía bien, y realmente yo no era para contabilidad, y me empecé a emboletar con el teatro. Y luego tuve también cruces muy importantes, también me dirigió Octavio Trías, que era muy intenso, de quien aprendí muchísimo, y ahí fue mi encuentro también con Joaquín Cosío y Marco García. Ajá. Entonces ya éramos 3 jóvenes tocados por la inquietud del teatro, que veíamos cine y veíamos y nos alucinábamos como diseccionando las actuaciones y nos apasionaba y empezó a gestarse en nosotros la idea de irnos de la ciudad, de irnos a México. Cuando llegó el momento, pues el primero que me emboletó fue Joaquín, porque me dijo, oye, voy a hacer el intento de entrar a la UNAM. Yo, ¿de veras, Joaquín? Sí, sí, mi amigo Tito, un amigo que tenía que ya estaba en la UNAM y que estudiaba biología, ya me va a decir de las fichas. Yo también quiero, le dije, no, yo también quisiera que... Y entonces pues llegó el tiempo y Joaquín se rajó, o sea, se echó para atrás. Yo sí me fui, me hice mi examen en la UNAM y luego pues él ya estaba trabajando y como empezó a ganar dinero, porque Joaquín fue siempre muy talentoso, era diseñador gráfico, poeta, bla, bla, y tenía mucha suerte, entonces lo llamaban de trabajos y empezó a ganar bien, trabajó en la administración de barrio. Ya como que le agarró gusto al dinero y ya se le hacía gacho ir a perrearla a México, ¿eh? Pero yo justo detecté eso. Yo tenía una plaza en el Seguro Social y dije, a ver, si me espero a graduarme de contabilidad, me voy a emboletar en trabajar. Me va a gustar la lana, no voy a estar dispuesta a sufrir la NEL. Mejor ahorita me voy. Y me fui, contra todo, dejé una plaza súper chida del IMSS, que ahorita ya estaría jubilada desde hace 10 años, ¿verdad? Okay. Todo el mundo, nadie lo creía. Sí, pues es que como... Y aquí la enseñanza es, si quieres algo, nada puede ser más valioso que ese algo. O sea, al momento que tú lo pones en la mesa, a ver, yo quiero ser actor, quiero ser actriz, quiero ser médico, pero entonces elijo otras cosas, pues, perdón, no seas mamón, entonces lo que quieres es lo otro. Quiero mucho a mi novio, entonces no me estés diciendo que quieres ser actriz, quieres ser una señora casada con su novio. Okay. ¿Ves? Entonces tiene que ver con este valor para verte realmente qué quieres. Y estar dispuesto a pagar lo que tengas que pagar porque lo quieres. Entonces el panorama para mí era muy difícil, yo no tenía familiares en México, no tenía nada, aquí ganaba lana, aquí tenía mi carro, irse a México era... Sí, era de, ya está establecida, ya para qué se va. Sí, yo vendí lo que pude para que me diera 6 meses de sustento, ¿verdad? Llegué a casa de una amiga que le empecé a pagar renta como roomie, luego pues me tocó en San Juanico, allá Punta del Demonio, y todos los días me cruzaba la línea completa para llegar a Copilco, ¿verdad? Para ir a la Facultad de Filosofía y Letras. Hubo días que no comí. El otro día se escandalizaba a mi hijo porque le dije, mi hijo, yo le digo, yo jamás me robaría algo ahora, qué vergüenza. Le dije, pues te decir algo, sí robé comida para comer. Sí. De los supers del Sumesa, ¿no? Pues yo le daba sus visitas al Sumesa, Liste, ¿verdad? Pues para volarme que el quesito, que el jamoncito, embolsarme unas latitas. O sea, neta que cuando te vas así, sí, pues a veces sí es duro. Sobre todo que a los actores, aunque tengas trabajo, les da por no pagarte. O sea, pasan meses que dices, como si fueras de plástico, ¿verdad? Sí. O sea, piensan que el trabajador de ciertos ámbitos, como la cultura y el deporte, no depende de eso, ¿verdad? Como que, pues, ay, te voy a regalar a ver qué te echo al sombrero. Dice, eso ha sido mucho y antes era peor, ¿no? Entonces, pues si hacía trabajo, pues tardaban meses. Hubo un comercial que hice que se tardaron 2 años en pagarme. Entonces, a veces la vida era un poco dura en ese sentido. ¿Y a qué se debe eso? O sea, ¿abuso? ¿Es nomás? Abuso. Apenas hoy se ha estado discutiendo mucho y se han logrado avances para que los trabajadores del arte y la cultura puedan acceder a seguridad social, como la salud. O sea, no hay un actor que tenga seguro. O sea, te dice, si no te inscribes en la ANDA, sí, pero para la ANDA tienes que haber cotizado no sé qué tantos años y ponerle una buena lana. Y cuando dejas de trabajar, caes de categoría y ya no te dan nada. O sea, es una cosa extraña. Pero si no estás en la ANDA, nadie te da nada. Estás peor que los albañiles. Un albañil cada día de trabajo debe estar protegido por la ley. Sí. Digo, hay muchos que burlan la ley, pero que la ley lo dice, sí. Bueno, ahora, igual que al empleado doméstico, la empleada doméstica, los trabajadores del arte y la cultura podemos entrar al seguro social, pero se acaba de lograr.
Si un actor quiere buscar una casa, jamás, porque un banco no le va a dar crédito porque usted no recibe un pago seguro. Usted a veces gana mucho, pero muchas veces no gana nada. Entonces, pues no. O sea, para que un actor tenga un crédito, tenga algo. No. Claro, la gente ve como actores a las grandes figuras, que eso sí, pues están muy cotizados, ¿verdad? Pero somos miles de trabajadores del arte y la cultura que no tenemos esas condiciones, ¿verdad? Pero ahí vamos. Total que yo estuve dispuesta a irme y el Joaquín se echó para atrás y yo, no me hagas eso, pero bueno. Durante años le estuve diciendo al Cosio, vente, no hay una cara como la tuya, que ándale, vente. Y la pensaba porque luego ya era funcionario de la UACJ. En el 2000 él se decidió a irse a México y yo decidí regresarme a Juárez. Entonces nuevamente nos cruzamos. Se cruzaron. Y también nuestro amigo Marco decidió al poco tiempo, creo que fue en el 2008, irse a México. Marco tiene todos estos años siendo de la Compañía Nacional de Teatro. Joaquín, pues ya sabemos que tiene una carrera exitosísima. Y hay otros compañeros muy exitosos que han salido de Juárez. Lo digo porque hay que hablar de la gente de aquí. Yolanda Wood, que es de Chihuahua, pero que es una actriz que se terminó de cocinar aquí en Juárez y que tiene un gran cartel en México, que estuvo en Elysium, ha hecho películas en Hollywood con Salma Hayek y todo, ha tenido grandes participaciones. Gilberto Barraza, que tiene premios internacionales, Rodolfo Guerrero, Antonio Zúñiga, que aparte de ser un dramaturgo muy sólido, prestigiado, hoy dirige el Centro Cultural Helénico. Es decir, hay una madera en Juárez que la gente lo que necesita es que le den oportunidad, que le presenten el mundo. Y estoy segura que hay miles de jóvenes en esta ciudad esperando una puerta para descubrir que pueden aportarle al mundo y que esa puerta no se les presenta por una miopía, por una ceguera de quienes manejan los recursos públicos y que deciden poner tal o cual cosa en lugar de abrirles en las zonas más vulneradas a los jóvenes y a los niños opciones para que su vida cambie. Pues por ahí va. Y justo las redes sociales han estado ayudando mucho a esto, porque ahora hemos estado viendo que de aquí ya han salido figuras que ahorita la están rompiendo en internet, se están saliendo como que más gente que está haciendo teatro, que está actuando. En cine, o sea, están Ángel saliendo Estrada, los chavos que andan aquí. A lo que voy es que ahorita ya nos estamos dando cuenta de que mucho talento sí sale de aquí, que antes igual salía, pero no se veía como ahora. Entonces, bueno, volviendo, tú regresas a Juárez y viendo todas estas problemáticas, volviste en la época fea. No, cuando volviste ya había pasado la época fea, ¿no? No, yo volví en el 2001 y me vine porque estaba embarazada y no quería que mi hijo fuera chilango. Me vine acá. No, me vine realmente, cuando yo me fui siempre dije que iba a regresar. Sí. Porque esta ciudad de veras la he tenido en el alma, en mis mayores amores y mis mayores rencores. O sea, esta ciudad te da mucho y te ha quitado mucho también. Sí. Lo que ha sucedido en esta ciudad también es brutal. Pero la amamos y no sé, yo tengo el ejemplo de mi madre que se murió queriendo regresar a su pueblo. Íbamos de vacaciones a su pueblo y era un pueblito pues que a ella le parecía maravilloso y nosotros íbamos y nos aburríamos, que solo había piedras, ¿no? Y entonces, pero para ella era el Sierra Mojada, Coahuila, era el paraíso. Y así, siempre que yo me fui, no hubo un año que no volviera, no hubo un año que no hiciera algo en Juárez. ¿Qué crees que causa ese arraigo? Porque hay muchas personas que dicen, no, yo me quiero ir de aquí. Y hay muchos que están de... Sí te quieres ir. Sí, pero regresas. Claro, es que se va haciendo... Los brasileños le dicen la saudade, ¿no? Saudade. La nostalgia. Okay. Finalmente, donde pasa tu infancia es tu patria. Ajá. Porque ahí están las improntas de tu vida, ¿no? Lo que aprendiste. Yo lo experimenté de una manera física y entiendo lo que puede sentir un exiliado o lo que puede sentir un migrante, ¿verdad? Sí, claro. Que deja su entorno. Es algo físico. Cuando yo regresaba a Juárez era como estar en mi propia agua. Conocía las calles. Era como, aquí estoy. En cambio en México oscurecía. Me fui en los 80s, en el 85, y era como que, van a salir los vampiros, ¿verdad? O sea, apenas oscurecía y empezaba así como el sobresalto en mi alma, así como, ¿qué va a pasar? Estar ahí, lugares desconocidos, el clima, ¿cómo se? Me deprimía lo nubloso, la lluvia, ¿no?
Y y era una cosa física, es como un pez que lo sacan de la pecera y lo lanzan a otro lado, ¿verdad? O sea, perteneces a un lugar. Por eso es tan terrible la gente que la arrancan. O sea, la gente que desprecia y margina a los migrantes, que se ponga en sus zapatos, lo que significa para ellos dejar su hogar, su patria. O sea, lo que es dejar a su gente, sus amigos. Eso es algo muy Sí, es. doloroso. Muy, muy doloroso. Acabo de ver una película que se las recomiendo, no manches. Me sacaba las lágrimas. Creo que está, no me acuerdo si en Netflix o en Amazon, creo que en Netflix se llama Las Nadadoras y es de todo el desplazamiento de gente con mucho talento, gente muy valiosa, como ahorita aquí tenemos venezolanos que son Sí, profesionales. claro. Sí, gente muy valiosa, han llegado cubanos que son médicos, maestros, etcétera, gente que viene, gente de bien, que Sí. fueron desplazados por las condiciones de su país de inseguridad o políticas, etcétera, como en Siria la guerra, Ujú. y estas mujeres que arriesgan la vida para ir con unos africanos a cruzar el océano para llegar a Grecia, y dices, pero si eran una chava que iba a jugar en los Olímpicos. O sea, y así nos llega gente. Entonces, consideremos lo que es yo lo sentí físicamente y eso que fue voluntario. Yo decidí ir a algo que me Sí, prometía, claro. el teatro que me prometía mi sueño, pero que para ir a ese sueño tenía que deshacerme de algo. Y era de mi familia, de la ciudad, de mi entorno, de mis amigos. Y lo llevaba ya y lo extrañaba, claro, pero son los costos, ¿no? Entonces pensemos en esa gente que involuntariamente se desplaza, pero también pensemos en la riqueza que nos deja. Siempre estamos en ese flujo, unos se van, otros llegan y nos da la posibilidad de construir algo nuevo. De verdad, yo aprovecho el paréntesis como para hablar a favor de los migrantes, Sí. de la gran riqueza que representan. No vienen a quitarnos nada, vienen a salvar su vida, vienen con el mismo derecho que tendríamos nosotros si quisiéramos que nuestros hijos llevaran una vida diferente, de ponerlos a salvo. Pongámonos en los zapatos de ellos y veámoslos como una gran oportunidad de renovación. Cada migrante que llega trae un saber, Sí, claro. trae un fragmento de su cultura y nos puede enriquecer muchísimo, Sí, ¿no? claro. Pues bueno, se siente esa pérdida, pero te digo que luego nos cruzamos y así regresé a Juárez porque no quería tener un hijo chilango, no, no sé qué, pero también porque había muerto mi madre y me Sí. recordó esa promesa de que yo había jurado venir. Ok. Y cuando yo vine sabía que estaba yendo del carajo a hacer el teatro, ¿verdad? Sí. Dije, pero también tenía esto, decía, donde no hay nada, puede hacerse todo. Sí. Entonces esa fue la idea con la que regresé a Juárez. Sí, entonces ya cuando regresas, tengo una frase que es como, Ay, que, perdón. no, está bien, que me dice que es como, de que al principio se sentía como frívola y que para qué chingado sirve una actriz en tiempos de guerra cuando mencionaba eso. Así. Entonces, me llama la atención y quiero saber de que usted cuando volvió empezó a hacer teatro y empezó a abrir estos espacios que dice que es lo que nos hacen falta. Empezaste Sí. a, a ayudar, a colaborar, a que la sociedad, a que todo fuera avanzando. Aquí mi pregunta va de, ¿tú pudiste venir y hacer eso? ¿Cómo podemos ayudar nosotros, o sea, cada uno de nosotros, desde, como que dice que desde nuestra trinchera, a que la sociedad siga avanzando y a no seguir permitiendo que estas cosas que a veces, como dice, nos mete el pie cualquier persona, sea el gobierno, sea nuestros papás, sea cualquier cosa que nos esté como que metiendo el pie? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para poder ayudar a otras personas o incluso a nosotros mismos a poder seguir creciendo y tener estas cosas? Mira, se ve, yo estoy muy agradecida que mi trabajo pueda aportarle a otros, que Sí, pueda claro. aportarle a la ciudad, pero no ha sido mi primera intención, debo ser honesta. Ok. Es decir, mi intención es hacer teatro. Y hacerlo teatro, hacer el teatro solo se puede hacer en colectivo. Ujú. Entonces, lo que ha hecho Telón de Arena es el producto de un colectivo. Guadalupe La Mora, César Cabrera, Daniel Miranda, Pablo Muñoz, Marco García, Joaquín Cosío, Alfa Escobedo, ¿quién más? Carlos Puente, Luis Carvajal y yo empezamos Telón de Arena. Sí.
en el transcurrir de estos 20 años, porque Telón de Arena ya cumplió 20 años, pues algunos compañeros se han salido para seguir sus vidas, otros caminos, ¿verdad? Por ahí andan, pues Joaquín, Marco en México, Sí. Luis Carvajal, que es músico, pues ahí sigue. Es decir, llegó un momento en que fuimos como reacomodando nuestras vidas. Daniel Miranda hoy también es un funcionario, es el coordinador nacional de teatro. Es decir, fíjense cómo figuras de Telón de Arena tienen Sí, tienen otras lugares muy posiciones importantes. posiciones importantes fuera de aquí de la ciudad. Y eso tiene que ver también con el talento que la ciudad produce, ¿no? Entonces, primero lo hace uno porque yo soy actriz, tengo que hacer teatro, ¿no? Yo cuando llegué aquí dije, no va a ser fácil, pero así estuviera yo en una esquina, voy a hacer teatro. Cuando yo vine aquí, claro que en el periódico no aparece, se solicitan actrices, ¿verdad? Ujú. Yo nada más era actriz, ¿sí? Y venía, pues, de haber estado en Televisa, ya había estado en TV Azteca, bueno, entonces no era Azteca, era el Canal 13, venía de telenovelas, se había hecho algo de cine. Sí, ya había hecho el... Mucho teatro, eso sí, pero así ahora sí que telenovela, pues ahora sí para pagar la renta, ¿verdad? Porque ciertamente la tele te paga mucho mejor que el teatro y que el cine, eso sí. Es aburridísimo hacer tele, de decir, pero bueno. Entonces, sí, siempre decía yo, ay, qué mal me siento, pero pues necesito la lana, ¿no? O sea, iba y me prostituía, iba a teatro. No, siempre sabía que no era mi agua, ¿no? Sí, Pero es a lo que iba, porque le parecía aburrido que era... es monótono porque estar diciendo pendejadas es aburrido. O sea, las telenovelas, los libretos son infames. O Sí. sea, pleno siglo XXI. O sea, estamos, de pronto me quedo ahí como viendo algo de que, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe o estas cosas, a estos bodriezazos, y digo, qué cara dura de decir esas mamadas. Sí, no, incluso a perdónenme. veces, Ay, incluso creo que esas novelas o series, ya uno las ve como que por morbo, porque es claro. Sí, porque es... ¡Maldita lisiada! Ajá, ya lo agarramos de broma, les hacen memes y todo, entonces... La verdad que no avanza, ¿eh? No Ujú. avanza, es un rollo. Y pensar que eso es como la televisión abierta, es atroz, ¿no? Porque es lo que la gente tiene como Sí. opción, pero también la gente se las ingenia y saca su Roku acá clandestino y ya está viendo otras cosas. Bueno, el que quiere se busca, ¿no? Pero bueno, no he estado como en mí otra cosa que no sea una necesidad individual Ujú. que he llevado a fondo, o sea, como decir, esto lo necesito, esto lo resuelvo así, y que afortunadamente ha logrado no ser un acto de mero egoísmo, sino que ha logrado reflejar a habitantes de esta ciudad, ¿no? A algunos habitantes de esta ciudad, o a muchos. He sido solamente una ciudadana atormentada, acorralada por lo mismo que todos los juarenses, el miedo, la inseguridad, el temor por la gente que amas, y horrorizada también por estos temas tan terribles, tocada. ¿Cuáles han sido mis temas? Pues el feminicidio, Sí. la narcoviolencia, la migración, y en suma, hablo acerca de lo que me rodea, acerca del lugar en el que estoy, en el que habito, que es un lugar con energías muy contrarias, ¿no? Por un lado lo adoras, lo amas. Cada vez que vienen los invitados, híjole, yo no hay qué hacer. Acaba de irse un amigo alemán que vino de Bremen y entonces pues digo, ¿qué le enseño, carajo? Muchísima más fea, güey, ¿qué le enseño? O sea, neta que nos han destruido la ciudad, o sea, la ciudad es como una ciudad bombardeada, ¿no? Una ciudad bombardeada, entonces ¿a dónde lo llevo? ¿A cuál hoyo lo llevo, no? Pues, ay, lo llevo a la casa de Juan Gabriel, ay, bueno, Ujú. y al centro, ¿no? Al Muref, hay muy poquitas cosas. Y luego, Sí. lo que sí que amo de esta ciudad, yo creo que los que me escuchan también son sus atardeceres. Entonces ahí sí me regalé llevándolo a las dunas y que viera Sí, claro. qué generoso es el cielo con nosotros en esos atardeceres y amaneceres, ¿no? Eso es divino, pero vivimos en una ciudad muy fea, muy terrible, ¿no? Pero es a la que amamos, es nuestra ciudad. Y lo que siempre me dice todo el mundo que es su gente. Y yo creo Sí. que el gran activo de esta ciudad es su gente. Y los ciudadanos estos hemos sufrido la irresponsabilidad de gobernantes nefastos, ¿no? Entonces, no hay correspondencia. Yo creo que hay mucho corazón, hay gente, creo que tenemos un país lleno de gente buena que hace posible que a pesar de todas las tormentas este país se ponga en pie cada Sí. mañana, que esta ciudad levante la cabeza, pero que no es justo y que el sufrimiento de esta ciudad, de su gente, debe acabar y que debemos ir
a una sociedad con menor sufrimiento, con mayor justicia, y que eso será cuando alcancemos la paz, o que la paz la alcanzaremos cuando seamos esa sociedad justa, ¿no? Acabo de echarme un discurso que se lo súper recomiendo, de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Síganlo, por favor. Ok. Compa del M19, yo estuve ahí vinculadilla al M19 en los años 80. ¿Qué es el M19? El M19 es un grupo guerrillero que estuvo en Colombia, conformado principalmente por estudiantes de la Universidad Católica. Ok. Y yo tuve la fortuna, sí, el privilegio de estar en contacto con ellos hacia los años 80, hacia el 89, y conocer a varios de sus miembros y la poética libertaria del M19. Y hoy, pues junto con muchos, celebro que el M19 haya llegado uno de sus dirigentes a la presidencia. Creo que hay tiempos buenos para Colombia. ¿Se está oyendo bien? Sí, todo bien. Tiempos buenos para Colombia, pero acaba de dar un discurso, un señor discurso frente a la ONU en relación al cambio climático, en relación a toda la violencia que sufren los pueblos latinoamericanos, ¿no? Por la prohibición de las drogas, por ejemplo, la cocaína, mientras que por otro lado se están produciendo drogas mucho más baratas y nefastas como el fentanilo y todo esto, que realmente siguen matando jóvenes. Sí. Y que la solución pues no es este acoso a las comunidades indígenas en Colombia, pero también que está la devastación del planeta, ¿no? Que no está siendo atendido. Realmente estamos en momentos cruciales para la humanidad, ¿sí? Lo que hay que reflexionar es eso. La humanidad está al borde de un abismo, eso es real. Sí. Cada vez nos acercamos más al punto de no retorno. Entonces, pues digo, yo lo menciono porque es un tema que debemos conversar con las familias. Hay decisiones personales y colectivas en relación a esto, en relación al consumo, cómo cuidamos el agua, cómo vamos a proteger el no estar sobrecalentando, al menos con la pequeña contribución individual, ¿no? Entonces los temas son múltiples y todo eso es materia del teatro. Y yo me alegro de haber tomado estos temas. Sin embargo, ahorita lo que se abre hacia mí es como la idea de recuperar lo luminoso de Juárez, porque el Juárez ha sido este horror, este sufrimiento, este epicentro del dolor que dijo Cecilia, ¿no? Sí. Pero también tiene una entereza y una dignidad que yo creo que también hay que poner de relieve para que tengamos como la fuerza para sobreponernos a los males. Creo que recuperar la autoestima colectiva es importante. Sentirnos, y no es esta idea fatua y banal de que Juárez es mucho más que sus problemas. No es cierto. No. Eso es una frase hecha ligera, perdón, y pendeja. O sea, una sola muerte. Sí, es como el una pobre sola pobre muerte, porque no. quiere. Sí, o sea, no hay premio, no hay nada que sea más grande que una vida. Y en esta ciudad se han perdido miles de vidas. Entonces, claro que traemos esa carga, tenemos que exigir y se tiene que resolver la seguridad para los juarenses, pero también tenemos que despertar la alegría, porque la alegría, yo he encontrado, fíjate, después de mucho tiempo, que la alegría es lo que nos dará fuerza para seguir adelante, y esto también es un aprendizaje de los colombianos. Yo he estado en congresos sobre la paz, estuve en la Cumbre Mundial de Arte y Cultura de la Paz en Bogotá en 2015, 2014, y yo veía testimonios, escuché testimonios de gente de La Guajira y de negritud, ¿verdad? De Buenaventura, de lugares donde hay negritud, ¿no? Y gente que les habían masacrado a su familia, pueblos enteros, y que generaban poesía, cantos, música. Y luego pensé en los negros de acá del Mississippi, ¿no? De Georgia, en Estados Unidos, que generaron la música, esa música tan impactante como el blues, ¿no? Y que se derivan tantas músicas. Es decir, del sufrimiento brota la vida también. Y tenemos que encontrar de qué manera ese sufrimiento se convierta en rebeldía, y cómo esa rebeldía se alimente con la alegría de la vida, porque nos tenemos que apegar a la vida. Sí, claro. Yo estuve peleada, y ahí en el libro lo digo, en mucho tiempo con la palabra esperanza. Y decía, ¿esperanza en qué? ¿Qué es esperanza? Me acuerdo que eso me sucedió en una cumbre de derechos humanos en Berlín,
que dije, ¿qué es eso? O sea, no salgan con que esperanza y esperanza. Y pasó ahí un compa de Oaxaca, ¿no? Que es ahora el abogado que representa a los de Ayotzinapa. Ujú. Y hablaba, y entonces contaba atrocidades y decía, pero tenemos esperanza. Y decía, no mames, ¿esperanza en qué? O sea, aquí no hay esperanza. Y decía, esperanza de esperar, ¿qué vamos a esperar? Que agarren la onda, esperar que estos corruptos reaccionen, ¿no? En el sexenio de Calderón, para que no se nos olvide, que se van a hacer buena gente, que van a tomar conciencia, que vamos a ¿esperar qué? Y me empecé a pelear mucho con eso. Pero ahí, como lo digo en el libro, me he reconciliado con la palabra. Porque recordando a Camus, a Albert Camus, si perdemos la esperanza, si perdemos la capacidad de levantar la cabeza ante el peor de los golpes, estamos muertos. Sí. O sea, si no tenemos la energía para levantar la cabeza después del peor chingazo, perdón, pero así es, estamos muertos. Y es lo que les está pasando a muchos mexicanos. Entonces, los que no hemos sido atravesados con esas tragedias tan terribles, ahorita pienso en estas familias que perdieron a las 3 chicas de Guadalajara, al chavo. Digo, ¿qué te pueden hacer? Que te maten 2 hijas, que te maten una sobrina, que te maten... O sea, ¿qué te pueden hacer? Que toque a tus hijos es lo peor. Yo no creo que haya padre vivo después de que le arrebaten un hijo. Ahí matan a toda la familia, de veras. Sí. Entonces, los demás, los que contamos la fortuna de poder abrazar a los nuestros, tenemos la obligación de levantar la cabeza por aquellos que han sido atravesados por estas tragedias, aniquilados, fulminados, y aún ellos nos dan ejemplo porque están en las calles. Sí. Entonces tenemos que acompañarlos, tenemos que salir y tenemos que hacer un teatro que desde mi necesidad, y yo ahí pues, qué bueno que ha funcionado como de un eco de otros, Sí. ¿no? Pero sí diría en justicia y en honestidad, pues que lo que uno primero hace es escribir desde uno mismo, desde su propio horror o su asombro frente al mundo, y pues de eso lo haces. Pero es la misma manera en la que una secretaria o una enfermera se para en el mundo para hacer su oficio con esas cargas, ¿no? Sí. Los habitantes de esta ciudad, de este país, tienen grandes cargas, pero la mayoría cada mañana se levanta por su familia, por su dignidad, por sí mismo, por su lugar, a ocupar el puesto que le toca. Ahora, lo que nos falta es ocuparlo de manera crítica, no ir nada más en lo mecánico, no ir nada más a la línea de la maquila, sino ir con la cabeza conectada. ¿Qué estoy haciendo y qué está pasando? ¿Qué no puedo permitir? Sí. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Veo, o sea, desde la presentación del libro veo la manera en la que sientes, en la que llegan todos estos temas y pues, o sea, ¿cómo no? Si son temas muy sensibles, muy fuertes. ¿Cómo fue para ti el escribir estas obras? Fueron obras de teatro que se presentaron, pero ¿cómo fue para ti el reescribirlas y hacerlas como historia, que no se hayan quedado solo en ese guión? El estar repasando todas esas anécdotas, el estar viendo cómo pasan cada personaje por esas ideas que supongo que tenías a alguien en mente cuando lo estabas escribiendo. O sea, esos ejemplos que tenías. ¿Cómo fue para ti escribir este libro? Bueno, ese libro que empezó en 2004, que escribí Antígona, Uh-huh. fue cambiando y tú encuentras ahí diferentes ánimos, ¿no? Sí. La primera fue un arriesgue total, porque nunca había escrito teatro, porque fue complicadón. Lo escribí gracias a un retiro en una semana, Antígona, que me fui a un retiro a Casa del Teatro allá en San Cayetano, en el Estado de México, Sí. con Luis de Tavira y con Antonio Zúñiga. Y era pues el espanto frente al feminicidio y la indignación total a las respuestas que en ese entonces se daban, que eran todavía más increíbles. Si hoy escucháramos las versiones de Barrio y de ay, ¿cómo se llama el otro que nos... Patricio Martínez, Ajá. de Patricio Martínez, nos indignarían terriblemente, son imposibles hoy. O sea, por ejemplo, Barrio diciendo de una niña, no, pues es que tenía caries, ¿no? Entonces, pues que la maten, tiene caries. Decían cada cosa, Sí. que salgan con un silbato.
que se queden adentro los buenos para que podamos reconocer a los malos que andan afuera, ¿no? Que las mujeres no salgan solas, decían cada cosa, porque claro, la lucha feminista estaba ahí, y empezando, hoy hemos dado unos brincos tremendos, o sea, lo que ha sucedido, por ejemplo, de 5 años para acá, desde el Me Too para acá, te puedes dar como las grandes zancadas que ha dado el movimiento feminista, y lo que se atrevían los funcionarios a decir en 2004, ¿no? En 2002, ¿no? Que era Fox, y aquí estaba Francisco Barrio, y luego Patricio Martínez negando, diciendo que era culpa de las muchachas, que tenían doble vida. Hoy que se atrevan a decirlo, no. Salimos y les desbaratamos todo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, que sí ha avanzado, pero te digo, al principio pues era esa indignación que está en Antígona. Luego viene, la segunda vez que me atreví fue El enemigo, porque, y el enemigo fue escrito, o sea, por ejemplo, Antígona, pues es frente a lo que les pase a otros. Sí. Pero el enemigo, yo ya estaba viviendo aquí en la ciudad de manera plena, y me toca toda la violencia de la narcoguerra de Felipe Calderón. Entonces, pues fue escrita en las madrugadas, con mucho miedo, con mucho coraje, mucho dolor, ¿no? Yo misma estaba atravesando por cosas personales muy duras. Y entonces lo que siempre ha sucedido es que he estado como trabajando desde la escena. Trabajo con el grupo de actores, y sobre eso, sobre la escena, yo voy generando. Soy más directora que escritora. Sí. Y soy más actriz, ¿no? Entonces, pues voy generando, y todas han nacido desde el escenario, desde las necesidades y desde la proyección de una escena, o sea, ya parado sobre la tercera dimensión del cuerpo del actor, ¿no? Sí. Y luego ya pasarlas al texto. Ya las correcciones han sido mínimas, ¿sí? Y luego he tenido textos como A la orilla del río y Justicia negada, en las que me he apoyado con trabajo de los actores, de las actrices. Por ejemplo, en Justicia negada hay un aporte de textos de Claudia Rivera y de Guadalupe La Mora, ¿sí? Que ellas ayudaron. Yo trabajé mucho con improvisaciones, con que fue el texto así. Hay mucho de los testimonios de las madres que nos los prestaron a través de CEDIMAC, del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, que siempre agradeceré a Ivonne Mendoza, Josefina González, que en paz descanse, Irma Monreal y y Benítez, perdón, ya hasta se me fue el nombre, pero que son las madres del campo algodonero, ¿verdad? Sí. Que nos prestaron sus testimonios, y pues esos textos se conformaron así. Hay otro como el de King Tiger, que ya tiene una distancia, y que ese se despertó a partir de un documental que vi, que me generó mucha inquietud y muchas ganas de llevarlo al teatro, que fue el documental de Ángel Estrada, They Call Me King Tiger, y que ya me lleva a mí a hacer esto muy como en conversación con Ángel, ¿no? Sí. Y que ya ves la distancia, porque King Tiger es de un líder de los años 60 en Nuevo México, ¿no? Un líder chicano, que es un personaje deslumbrante, y donde yo ya incluso tengo pues escenas de mucho humor. Sí. Entonces ya me empiezo como a relajar, y finalmente tengo un guión que lo hice en colaboración con Oscar Fernández, que es el guión de Marisela, que toma pues todo el rollo bueno, no el rollo, o sea, sino toda la lucha de Marisela, llevar el tema de esta lucha, de este personaje emblemático, ¿no? De las madres y sus luchas contra el feminicidio y por la justicia por el feminicidio. Entonces, pues es lo que conforma este libro que se llama Teatro en Territorio de Guerra, que ya se está vendiendo en la librería de la universidad y en el Café San Ángel de Río Grande Mall, que espero que hagan y compren, por favor. Sí. Pues este libro es así de diverso. Sí, tiene de todo. La última, King Tiger la escribí en el 19, a la orilla del río, y creo que ha sido de las favoritas, ¿verdad? La de King Tiger. Pues a mí es la que más me gusta. Sí. Fíjate que cuando separas la llaga, cuando estás en proceso de creación, si te separas de la llaga, creo que tienes más abierta la creatividad, que hay más juego, ¿no? O sea, escribir en el dolor a veces brota pus, ¿no? Sí, hay poemas muy sentidos, hay todo eso, pero la malicia creadora, luego
es mejor si estás lúcido, si no estás transitado por tanta rabia o tanto dolor, ¿no? Y pero de todas maneras, pues son trabajos que, te digo, parten de la escena y en la escena han sido muy exitosos. Sí. Son trabajos que han tenido un impacto internacional, que hemos hecho giras en Alemania, Austria, en España, hemos estado en Colombia, en Ecuador, en varios lugares, ¿no? Entonces, pues son textos que tienen esa garantía. También lo que te decía, el teatro tiene muy poca publicación, respecto a otros géneros literarios, pero está editado y publicado por la revista Paso de Gato, que es la revista de mayor distribución en Iberoamérica, o sea, se distribuye en toda América del Sur, en toda Latinoamérica y en España, en Portugal. Y es una garantía el sello editorial de Paso de Gato, junto con el sello de Telón de Arena, porque Telón de Arena ya conseguimos nuestro sello editorial. Okay. Y entonces pues estamos como decididos a tener una producción literaria, ¿verdad? Más que producción literaria, como producir libros, ¿verdad? Sí, claro. Que pueden ser de autores propios o de gente que podamos invitar a que haga sus libros con nosotros, ¿no? Ahí estamos en el camino, Telón de Arena sigue creciendo, estamos próximos. A lo que voy. ¿Cómo va lo de Telón de Arena? Pues próximos a inaugurar el Centro Cultural Telón de Arena. Pero en el Parque Central. ¿Cómo decidieron? Vas en el Parque Central. Estaremos inaugurando el Centro Cultural Telón de Arena en el Parque Central con la obra dirigida por Luis de Tavira, Madre, Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht. No se la pueden perder, ese proyecto más ambicioso de Telón de Arena en sus 20 años, para que vengan. Muy bien, muchísimas gracias. Perla, vamos a pasar a una parte de preguntas, las preguntas concretas. La respuesta no tiene que ser tanto, puede ser tan larga o tan corta como tú quieras. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que te han dado, sí. De mi abuela. Me dijo, hija, cásate con un hombre que te quiera más que tú a él. O sea, porque los hombres, cuando no te quieren, te lo cobran caro. ¿Qué tal, Otro de mi abuela, a punto de morir, ya no tenía ni lágrimas, ni saliva, ni nada, porque ya estaba muy viejititita y se estaba muriendo. Ya se había muerto muchas veces, pero quería seguir viviendo, entonces la sacaban de las embolias y de los infartos y todo. Y mi abuela me jala la mano cuando la voy a ver al hospital. Se llamaba Emi. Es un personaje muy amado en mi familia, mis tíos, todos, la gran Emi. Y la saludo, le doy la mano y empieza a forcejear. Le digo, ¿quiere jugar vencidas? Y me jala ya con su vocecita. Murió 3 días después de este momento. Me dice, la vida es muy dura, pero muy dulce. Eran las últimas palabras de una mujer de 95 años que estaba muriendo. Y estuvo aferrada a la vida. Entonces, mi abuela sí llevó una vida muy dura, pero siempre había una picardía y un brillo en los ojos, una vitalidad que la levantaba. Por eso ahora me agarró mucho al asunto de la alegría, que mi abuela murió muy vieja y muy alegre. Entonces, cuando te dice, la vida es muy dura, pero muy dulce. Entonces, pues, sí, por dura que sea, hay que degustar la vida, ¿no? Amarrarnos a ella. Muy bien. Dime un dato curioso sobre ti, algo que nadie sabe y si lo supiera le sorprendería. Pues no, creo que no lo sé ni yo misma. No, pues no, un dato curioso sobre mí, pues no sé. No se me ocurre. Bueno. Que soy aburrida, no te creas. No es cierto. Bueno, no te voy a decir una cosa, que soy tímida. En el fondo hay una persona que siempre se está juzgando, siempre acabo como arrepintiéndome de lo que digo y luego digo, ay, no hubiera dicho esto, no hubiera hecho aquello. Tengo como una autocensura, tal vez, pareciera que no. Sí. Pero mira, sabes que soy una persona muy impulsiva, juro que he tratado años, espero que ya en la vejez lo logre, de contenerme, de tener más filtros, porque me he dado cuenta, y eso hay que ser consciente de eso, que a veces atropellas a otros. Entonces soy una persona impetuosa, avasalladora en muchos momentos. Eso, tal vez lo que no pudiera reconocer el otro, es que sí tengo conciencia de ello, lamentablemente a posteriori, y que me arrepiento profundamente de eso. O sea, quisiera ser una persona más considerada con las otras personas, más respetuosa con las otras personas, y creo que a veces no se me nota. Entonces...
¿Quién es la persona de la que has tenido el mayor aprendizaje y cuál es? Híjole, tanta gente que se vuelven tus maestros, pero mis hijos y los animales, los perros. Aprendo cada día de mis hijos y cada día de los perros. Si el ser humano fuera como los perros, tendríamos otro mundo. Los perros son profundamente leales, tienen una capacidad de amor inmensa y tendríamos tanto que aprender de ellos. Soy animalista, por cierto. Sí. Sobre todo de los perros. Soy protectora de perros, de gatos también, pero soy asmática, entonces pues Okay. imposible convivir con ellos. Pero realmente no hay diferencia. Los animales, de verdad, en su inocencia, son víctimas de la humanidad. O sea, hemos acabado con todo. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado? Amarrarme al teatro a contrapelo. Muy bien. Perla, muchísimas gracias. Todavía nos quedaron muchos temas por tratar. Todavía tengo muchas preguntas. Luego vengo. Pero luego hacemos otra y... Porque te salí corriendo. Ahorita No, me luego van a hacemos regañar otra. por llegar Luego tarde. hacemos otra. Si pudieras poner algo en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver, ¿qué sería? Algo en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver. Pondría la palabra basta. Así, basta. Basta. Tenemos que dar un basta. Basta de que otros estén decidiendo por el planeta, de que las grandes compañías estén cargándose a la especie y al planeta, que los grandes capitales estén decidiendo por toda la humanidad. Basta de injusticia, basta de dolor, basta de todo lo que estemos hartos en lo personal y en lo colectivo. Basta. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado y que te hayas llevado algo de él. Si fue así, no dudes en compartirlo conmigo por Instagram en @panoramaspodcast o subiendo una historia y etiquetando a mi invitado y a mí para saber que te gustó. De nuevo, muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio y nos escuchamos en el siguiente.